Buenos días, estudiantes del cuarto año de educación básica. Bienvenidos a una clase más en esta modalidad virtual. El día de hoy veremos un tema correspondiente a la asignatura matemática. Hoy, 17 de noviembre del 2020, estamos en la etapa número 1, semana 5. El tema del día de hoy es perímetro de cuadrados y rectángulos. Al medir los lados de un cuadrado, se debe comprobar si son iguales. ¿Qué quiere decir? Que un cuadrado tiene 4 lados iguales, que forman 4 ángulos rectos. Por ejemplo, de este lado derecho tiene 8 centímetros, del lado inferior tiene 8 centímetros. Quiere decir que este cuadrado tiene que tener los 4 lados iguales en longitud. 8 centímetros de cada lado en la parte superior y en la parte izquierda. Al contrario, para medir un rectángulo, los lados son iguales de 2 en 2. Observemos. En un rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Observemos. Lado izquierdo y lado derecho tienen 6 centímetros. Parte superior y parte inferior tienen 14 centímetros de cada lado. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Lo hemos comprobado. Ya vimos cómo identificar un cuadrado y un rectángulo. Ahora vamos a ver el perímetro de cuadrados y rectángulos. Para saber cuánto mide el contorno de un cuadrilátero, es decir, el perímetro, se miden sus lados y se suman. Observemos. Tenemos el siguiente cuadrado con 4 lados iguales, cada uno de 2 centímetros. Para encontrar el perímetro se suman sus lados. 2 centímetros más 2 centímetros, 4 centímetros. Más 2 centímetros, 6 centímetros. Más 2 centímetros más, 8 centímetros. Quiere decir que el perímetro del cuadrado es de 8 centímetros. El perímetro de este cuadrado es de 8 centímetros. El mismo proceso se realiza para el rectángulo. Se suman cada uno de sus lados. Recordemos que tenemos los lados opuestos con la misma longitud. 5 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho. 5 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. 5 más 2, 7 centímetros. Más 5 centímetros más 12 centímetros. Más 2 centímetros más 14 centímetros. El perímetro de este rectángulo es de 14 centímetros. Entonces recordamos que el perímetro es igual a la suma de los lados, ya sea del cuadrado o del rectángulo que estamos observando. Aquí tenemos perímetro, la suma de cada uno de sus lados. En este caso el cuadrado tiene 4 centímetros de cada lado. Como resultado 16 centímetros. El rectángulo tenemos 4 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo. Y la suma total es 24 centímetros. Como actividad vamos a medir los lados y anotar la longitud de cada uno y luego calcular el perímetro. Tenemos este cuadrado y ya hemos anotado la longitud previamente, que es de 5 centímetros de cada lado. Comenzamos a elaborar el perímetro. Como el perímetro es la suma de cada uno de sus lados, vamos a sumar los 4 lados. 5 centímetros, más 5 centímetros, más 5 centímetros, más 5 centímetros más. Nuestro perímetro es igual a 20. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. 15 más 5, 20. 20 centímetros. Ahora aquí tenemos este rectángulo. Tenemos 3 centímetros de ancho y 5 centímetros de largo. Comenzamos a sacar el perímetro, que es igual a la suma de cada uno de sus lados. Tenemos de ancho 3 centímetros más
el largo 5 centímetros más el ancho del otro lado 3 centímetros más 5 centímetros de largo de la parte inferior. Comenzamos a sumar. 3 más 5, 8 centímetros. 8 centímetros más 3 centímetros nos da igual a 11 centímetros. Más 5 centímetros nos da 16 centímetros. El perímetro de este rectángulo es igual a 16 centímetros. Perímetro de cuadrados y rectángulos con fórmulas. Para calcular el perímetro de una figura geométrica se puede aplicar una fórmula de acuerdo a la figura que se va a medir. En el caso del cuadrado, al tener todos sus lados iguales, el cálculo del perímetro se puede expresar como una multiplicación. Observemos. El perímetro de cuadrado es igual a 4 veces el valor de un lado. Entonces observemos el siguiente procedimiento. Para calcular el perímetro de una figura geométrica se puede aplicar una fórmula de acuerdo con la figura que se va a medir. En el caso del cuadrado, al tener todos sus lados iguales, el cálculo del perímetro se puede expresar como una multiplicación. Para hacerlo un poco más rápido. El perímetro del cuadrado es igual a 4 veces el valor de un lado, ya que tenemos 4 lados con la misma longitud, en este caso 6 centímetros. Empezamos. Perímetro es igual a 4, ya que tenemos 4 lados. Lo vamos a multiplicar por L. L representa a lados. Ahora comenzamos a reemplazar 4 por el valor de L, que es 6 centímetros. 4 por 6 centímetros. 4 por 6, 24. 24 centímetros es el perímetro de este cuadrado. Aplicando esta fórmula, el cálculo del perímetro será mucho más fácil y rápido. Observemos, vamos a realizar el proceso realizado anteriormente, que es un poco más extenso, pero igual va a dar el mismo resultado. El perímetro es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Tenemos 4 lados, a la suma de cada uno de sus lados. Y comenzamos a reemplazar 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros más. 6 más 6, 12. 12 más 6, 18. 18 más 6, 24 centímetros. Hemos obtenido el mismo resultado, pero este es un proceso más extenso. Lo recomendable es que elaboremos la fórmula para que podamos calcular el perímetro de una forma más fácil y rápida. Para calcular el perímetro del rectángulo se suman todos los lados como ya vimos anteriormente. Pero para aplicar la fórmula se hace lo siguiente. Debido a que el rectángulo tiene dos lados iguales, ¿verdad? Su perímetro viene a ser igual a la suma del doble del producto del largo más el doble del producto del ancho. Observemos. Tenemos aquí el largo y el ancho. Largo 6 centímetros y ancho 4 centímetros. Comenzamos. Perímetro viene a ser al doble, ¿verdad? Entonces multiplicamos por 2. L, que representa al largo, más el doble de A, que representa a ancho. Ahora comenzamos a reemplazar. 2 por 6 centímetros. ¿Por qué? Porque equivale L al largo. Muy bien. Más 2 por 4 centímetros, porque estamos reemplazando A por el valor de 4 centímetros, el ancho. Ahora comenzamos a resolver. 2 por 6, 12 centímetros, más 2 por 4, 8 centímetros. Y ahora solo sumamos. El perímetro es igual a 12 centímetros más 8 centímetros, es igual a 20 centímetros. Esta es otra forma de cómo calcular el perímetro de un rectángulo. Se hace de una forma más breve y aplicando la multiplicación. Y ya que todos sabemos las tablas de multiplicar, se les hará mucho más fácil.